Toda esta semana nos comprometimos en este programa a hacer en este episodio una explicación de la abolición del sábado o la abolición de una ley cuando Cristo murió en la cruz. Esto ha sido tan mal explicado que hoy mostraremos unos textos bíblicos que espero nos ayuden a tener mucha claridad. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy siempre se titula Para estudiar y meditar, y damos conclusión al tema semanal que se ha titulado El sábado y el fin. Hay un texto escrito por Pablo en Colosenses capítulo número 2, versículo 14, que ha sido mal interpretado. Es más, el mismo apóstol Pedro dice que Pablo escribe tan complicado que muchos distorsionan lo que dijo Pablo para perdición de muchos y de ellos mismos. Tal vez el apóstol Pedro se esté refiriendo al siguiente texto, Colosenses 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, habla de un acto de decretos, quiere decir mandamientos. Pero dice que estos mandamientos están contra nosotros y fueron dejados y quedaron contra nosotros, y que a estos mandamientos los clavó en la cruz. Una primera conclusión es pensar que se refiere a los 10 mandamientos de Dios, por eso el sábado quedó clavado en la cruz. El gran problema es que quienes clavan el sábado en la cruz con la ley, desclavan 9 mandamientos. Solo el sábado queda clavado en la cruz, porque sí sigue vigente no fornicar, no matar y no robar, y ahí ya no hay una congruencia total. Pero expliquémoslo con la Biblia. ¿A qué se refiere con esta acta de decretos que está contra nosotros y que fue clavada en la cruz? Bueno, miren, un estudio a Deuteronomio y a Éxodo, y tome lápiz y papel para anotar estos textos, demuestra que sí hubo una ley que quedó contra nosotros. Hay 2 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Bueno, hay muchas leyes, pero escritas solo había 2. Una, la ley de Dios. Eso está en Éxodo 25 y en muchos versículos del libro del Éxodo. Miren que cuando Moisés desciende del monte, él trae en sus manos unas tablas. Y me refiero a lo que dice Éxodo 32:15. Volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. A la ley se la llama testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así que una ley es la ley de Dios, escrita con su dedo, en tablas de piedra, y que dio una orden. En Éxodo capítulo 25, versículo número 16, hay un detalle muy importante. Dios pidió que esa ley del testimonio fueran guardadas dentro del arca, y efectivamente Moisés la guardó dentro del arca. Entonces, los 10 mandamientos son escritos por Dios con su dedo en tablas de piedra y puestos adentro del arca del testimonio. Pero hay otra ley escrita, y esa está en Deuteronomio 31, del 24 al 26. Oído, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, otra ley porque la escribe Moisés, en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, esta la escribe Moisés, la otra la escribió Dios, en un libro. ¿Y qué orden dio Moisés? Tomen este libro de la ley, pónganlo al lado del arca de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Voy a hacer un resumen gráfico aquí. Miren estas letras. Ley de Dios, escrita por su dedo en tablas de piedra y puesta dentro del arca. Quédense ahí. Ley de Moisés,
escrita por Moisés en un libro y fue puesta al lado del arca. Son evidentemente dos leyes diferentes. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Lo que se llama leyes de Moisés son todas las leyes ceremoniales, civiles y religiosas. Ahora, miren esta palabra. En el versículo 26 de Deuteronomio 31 dice que esta ley queda allí por testigo contra ti. De estas dos leyes, la única que quedó contra nosotros es la ley de Moisés. Ahora, con esto en mente, volvamos a Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Se acuerdan cuál quedó contra nosotros? La de Moisés. Que nos era contraria, la de Moisés. Y la quitó en medio y clavándola en la cruz. Conclusión. La ley que fue clavada en la cruz fue la ley de Moisés, no la ley de Dios. No hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Porque si Dios tuvo que clavar su ley o cambiar un mandamiento, Él hizo algo imperfecto, pero su ley es perfecta. Nos salvamos por amar a Cristo y por su gracia y su sacrificio. Pero Dios también dejó una ley y la salvación requiere que yo demuestre su amor como un resultado para obedecer. Que de verdad Dios nos ayude a poner muy en claro este conflicto que se lo inventó el diablo y que ataca directamente a Dios y su ley de los 10 mandamientos. Oremos. Buen Señor, gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a entender estos temas y a tenerlos claros y frescos en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. No olvide hoy buscar en nuestro canal de YouTube La Píldora de los Viernes. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.